100% seguro. 100% seguro presenta el bloque de prevención, auspiciado por Prevención ART. Somos número 1 porque contamos con los mejores servicios para que usted también lo sea. Prevención ART, una empresa del grupo Sancor Seguros. Y damos comienzo, ahora sí, como te decía, a la incorporación de un nuevo segmento en 100% seguro, un segmento importante para nosotros como es un bloque sobre prevención. Y este bloque de sobre prevención y auspiciado por Prevención RT, obviamente vamos a arrancar hablando un poquito de RT y tenemos algunos datos que nos parecía interesante compartir con todos ustedes. Tiene que ver con un informe del IERAL, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Fundación Mediterránea, que denominado La industria del juicio en materia de riesgo del trabajo es otra actividad con alto crecimiento en la República Argentina. No vamos a hablar de juicios que todos sabemos que realmente es un grave problema para el sistema, pero sí que el IERAL destaca determinados aspectos que tienen que ver directamente con la prevención. Y precisamente uno de los temas a los cuales hace referencia a este informe tiene que ver a la inversión que hacen las ART en materia de prevención y cómo las empresas, los asegurados, realmente le dan importancia y cómo esto contribuye prácticamente a el descenso de muertos. Por ejemplo, el nivel de cobertura por trabajadores desde 1998 eran de 5 millones de trabajadores. Hoy el sistema tiene cubiertos en el año 2010, las últimas estadísticas, 7,8 millones de trabajadores. Esto implica un crecimiento mayor al 60% y el IERAL destaca que es récord en la cobertura para la economía argentina. Por otro lado, también vemos que los empleadores pasaron de 411.500 en el 98 a casi 800.000 en el año 2010, un 92%. Más trabajadores cubiertos, más empleadores cubiertos, y esto implica obviamente mayor trabajo en materia de prevención para el sistema. La letalidad de los accidentes laborales se redujo a partir de las medidas de prevención asociadas al sistema. Esta es la frase que te quiero leer del informe, porque es lo que destaca precisamente el accionar de las ART, y los empleadores obviamente tendrían que estar muy pendientes de hacerles caso a estas recomendaciones porque es fundamental para la seguridad de sus trabajadores. La seguridad de sus trabajadores impacta directamente en los números de toda empresa, eso es una ecuación básica. Por otro lado, la letalidad de los accidentes se fue reduciendo paulatinamente en los últimos 15 años. Te cuento, por ejemplo, unas cifras: 264 fallecidos en el año 1997. En el año 2009 eran 131. Fíjate la reducción que se hizo por las recomendaciones, la toma de decisiones en materia de prevención por parte de los empleadores, y esto, como te decía, este es el beneficio, obviamente. Después, según datos de la UART, por ejemplo, de 2009 a 2010 a 2009 hubo una disminución del índice de fallecidos de un 12%, y esto estamos hablando de los famosos accidentes in itinere, que sabemos que las estrategias de prevención por parte de las ART son muy limitadas, por supuesto, porque es muy difícil controlar sobre todo lo que tiene que ver con siniestros viales, que estos representan el 42% de los fallecidos. Es decir, que vamos a sacar una conclusión: con las acciones de prevención recomendadas por las ART, adoptadas por los empleadores, el beneficio es de los trabajadores, es de la sociedad y por supuesto es también de las empresas que están tomando estas decisiones. Esos son un poquito los números que te queríamos comentar hoy. Este es un bloque que va a estar todos los programas en 100% seguro. Vamos a hablar de distintas cosas y es algo para que aconsejarles a que entre todos tengamos una mejor calidad de vida. 100% seguro presentó el bloque de prevención, auspiciado por Prevención ART. Somos número 1 porque contamos con los mejores servicios para que usted también lo sea. Prevención ART, una empresa del grupo Sancor Seguros. Hacemos una tanda, ya está Claudio Zukovicki y vamos a hablar del impacto del terremoto en Japón en la bolsa. Ya volvemos. Me emocionó esa forma de decirme: te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito.
Grupo Asegurador La Segunda, con más de 1000 agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro. Último bloque de 100% seguro, estamos con Claudio Zukovicki, analista financiero. Gracias, Claudio, por estar hoy acá con nosotros. Bueno, vamos a aclarar un poquito el panorama, que a veces es difícil para uno leerlo en los diarios. Una semana difícil para las bolsas del mundo. Muy difícil si la tomás día por día. Ajá. Si la tomás de punta a punta en la semana, casi no hubo tanta variación como la gente cree. ¿Viste que lo leemos mal? No, pero si ves, las bolsas europeas quedaron 0,20 abajo, porque hubo rebotes muy fuertes, por ejemplo el del día de hoy. Claro. Lo cierto, y creo que lo explicó muy bien Luis en el bloque anterior, hay una incertidumbre que reina en los mercados. Los mercados están globalizados y los grandes operadores del mundo hoy son fondos de pensión, fondos mutuos que van dando vueltas por el mundo. Ajá. Imagínate una compañía de seguros, o sea que estamos en un programa netamente de 100% seguros. Tienen activos, esos activos los invierten. Muchas veces se utilizan fondos para invertir, fondos comunes de inversión del mundo para invertir esos fondos. Vos lees por los diarios, con la incertidumbre que tenés, o te vas siguiendo por los medios, lo que pasó en Japón, lo que pasa en Libia, etcétera. Por las dudas, lo explicó Luis también, vendés. Claro. No es que el japonés está huyendo del Nikkei y quiere vender, porque está preocupado por otras cosas mucho más importantes que saber qué pasa con las acciones. Es el resto del mundo que lee los títulos y se tiende a vender, sin saber el verdadero problema, sin, en este caso, mensurarlo. Un americano de muchos años de mercado, cuando opera, vos le ofreces un negocio, te dice cuánto tengo para ganar, porque no está acostumbrado a que le vaya muy mal. Claro. Cuando a un argentino le decís, le presentás un negocio, lo primero que te va a preguntar es ¿cuánto tengo para perder? Porque estamos acostumbrados a que muchas veces las cosas salen mal. Esta es la primera pregunta que uno debería hacer. ¿Cuánto tengo para perder si todo sale mal? Y ahí nos damos cuenta que el mercado exageró en la caída. ¿Cuánto había para perder y cuánto bajaron los mercados? Claro. Es como el ejemplo que yo utilizo, es como asegurar algo, que el seguro, algo que vale 20.000, lo quiero asegurar y la compañía de seguros me pide 15.000 para asegurarlo. Hay un punto donde me conviene correr el riesgo. Tal cual. Y ahora, cuando vemos el comportamiento de las bolsas en el día de hoy, que hubo una recuperación, ¿podemos pensar esto ya se calmó? No sabemos. Obviamente yo cuando empecé a hablar de finanzas o estudiar finanzas me acuerdo que te enseñaban contabilidad, estadística, econometría, etcétera. Hoy hay que aprender de geopolítica, de energía nuclear, de psicología y de sociología sobre todas las cosas. La verdad sería un arriesgado si iría a los mercados se calmaron. Sí comparto mucho lo que decía Luis, no es Japón el foco de atención desde el punto de vista financiero hoy. Ajá. Es muy importante tenerlo en cuenta, pero el mercado sigue mucho más de cerca Europa porque eso sí es de largo plazo. El terremoto, claro, el tsunami, incluso la reacción nuclear, tiene un tiempo. Después hay que pensar en la reconstrucción, por lo tanto es algo más de corto plazo. La economía europea es de más mediano plazo. Y lo que está pasando en Libia, y si va a trasladarse a Arabia Saudita o no, es mucho más preocupante todavía porque es algo que no podemos dominar, es otra cultura y eso sí no sabemos en qué termina. ¿Cómo han quedado paradas las compañías de seguro y las compañías de reaseguro con todo este tema? Y son las acciones que en ese caso yo te diría bajaron más que el promedio. Cuando tenés que hacer, claro, mucho más que el promedio, quizás será obvio y pasan estos acontecimientos. Pero la primera reacción fueron de todo, o sea, automático, sin saber. Hay que vender acciones de compañías de seguros, hay que comprar empresas que venden remedios, hay que comprar petróleo porque van a demandar seguramente más para la reconstrucción y porque se va a suspender la energía nuclear. Esa reacción para mí fue exagerada. Bajaron de más lo que tenía que bajar y subieron, por ejemplo, las de energía solar, las acciones subieron pero un montón esta semana. Creo que hubo una sobrereacción por desconocimiento, no porque digo yo sé, sino porque la incertidumbre que invade a todos. Aquel que se hizo de esos papeles hizo... Yo creo que a la larga sí, sin duda. Como pasó en cada uno de los acontecimientos, y ustedes tienen mucha experiencia de esta, no es el primer riesgo sistémico que tiene. Sí, sin dudas. Como yo le preguntaba a Luis, ¿en la Argentina nos tenemos que preocupar por este tipo de temas o en el mercado financiero deberemos
Hay cosas que hay que mirar de reojo, es si cambia el ciclo. Los últimos años tuvimos un ciclo muy a favor, que da la sensación de que se va a mantener en el tiempo. ¿Qué es ese ciclo a favor? Tasas bajas, materias primas altas y las monedas de los emergentes mucho mejor valuadas. Para Argentina es una muy buena noticia que el real esté tan sobrevaluado porque te da mucha competitividad a vos. El tema es si esto puede acelerar un cambio de ciclo, de un crecimiento en los países desarrollados que haga subir la tasa de interés y con el tiempo bajar las materias primas y con el tiempo más apetito por los bonos del primer mundo. Sí, sí. No creo que sea este año eso, pero empezaría a tenerlo en cuenta. Llevamos 10 años de un ciclo muy favorable y uno tiene que pensar que las cosas pueden cambiar para bien en el primer mundo y girar ese ciclo al revés. Vos mencionabas que los argentinos cuando vamos a hacer una inversión pensamos en cuánto hay para tenemos perder. historia que nos duele mucho, ¿no? Yo supongo que muchos ingenieros financieros de compañías de seguro deben agarrar sus valores y decir dónde los invierto, y con una inflación de 25%, ¿dónde se puede invertir? Es la pregunta del millón. No la tenés. No tenés, es yo tenía el millón, tampoco, pero... Claro, tampoco para... Pero, bueno, es un problema. Estás trabajando a tasa de interés real muy negativa. Obviamente es adelantar consumo, que es lo que la mayoría de la gente hace, es su mejor defensa contra la inflación. Porque si algo me va a subir de precio mañana y yo atesorar ese dinero no me paga el interés, prefiero pagar adelantado o adelantar ese consumo, claro, o financiarlo con tarjeta, etcétera. Es la reacción instantánea que tenemos los que vivimos muchos años de inflación, pero como actividad financiera hoy es muy difícil. Desde mi punto de vista, porque me gusta mucho más el riesgo y porque estoy acostumbrado, para mí son las acciones de compañías, porque sí, el que traslada a precios la inflación es la compañía, es la empresa. Yo prefiero tener acciones que un plazo fijo o que bonos o lo que fuera, porque ahí sí puedo cubrirme contra inflación. Pero para eso hay que conocer bien el riesgo, estar preparado a saber perder, que las acciones claro, no siempre suben, pueden bajar, a veces bastante, nos tocó esta semana también, y hay que prepararse. Ahora, yo voy a tratar de no ser sancionado con lo que voy a decir, pero teniendo en cuenta que estamos viviendo con dos inflaciones, una oficial... Dicen que... Y hay algunas personas que, no sé, dicen otras cosas. ¿Esto está beneficiando al Estado con los títulos que ajustan por inflación? Y sí, el que ajusta por ser... ¿Podemos decir que ese es un poco el sentido? Es uno de los motivos. Después vos cuando gastás, pagás un IVA sobre lo que estás gastando, la recaudación del IVA crece, obviamente por el traslado de precio, eso también es un beneficio, y el adelanto del consumo. La actitud de la gente es aumentar el consumo por el tema del miedo a la pérdida del valor del dinero. Sí. Eso también les favorece porque la economía en este caso crece. Bueno, llevamos un par de tips, Claudio, así que gracias por habernos venido a aconsejar y aclarar el panorama. Un placer. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el viernes que viene, como de costumbre, acá por Canal Metro, 6:30 de la tarde, 100% seguro. Nos vemos en Metro. Chao, chao.